Muy buenas tardes, hermanos queridos. Bienvenidos a un nuevo domingo, a un nuevo tiempo con el Señor, en el cual, sin lugar a duda, Él, como cada vez que abrimos su palabra y nos reunimos, aunque sea virtualmente, Él nos habla, nos enseña, nos exhorta, nos anima, nos transforma. Así que, hermanos, les invito a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros y busquemos la presencia del Señor para pedirle su ayuda en este tiempo. Oramos, Padre, Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, venimos en tu presencia y lo hacemos en el nombre de Jesús, pidiéndote que en este momento nos hables, Señor, que sea tu palabra la que traspase nuestros corazones, nuestras mentes, que sea tu palabra la que rompa esas murallas, Señor, que hay en nosotros del orgullo, de la insensatez, Señor, del capricho. Que seas tú el que nos hable, Señor, y que nos derramemos delante tuyo, Señor, recibiendo tu palabra con gratitud, pero también con honra a tu nombre, Padre. Háblanos, por favor, te pedimos esta bendición, ya que te necesitamos en todo tiempo, Señor, porque tú eres el artífice, Señor, de la transformación en nuestras vidas. Señor, te pedimos esto, que nos hables como iglesia, que nos hables en lo personal a cada uno, y lo hacemos agradecidos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, bueno, eh, me ha sucedido que en varias oportunidades me ha tocado hablar con personas en alguna circunstancia de la vida en la cual me ha sorprendido y me he quedado pasmado, me he quedado sorprendido realmente con su vocabulario, por ejemplo, ¿no? Las malas palabras, una verborragia realmente grosera, una una forma maliciosa de hablar, de murmurar de los demás y de pronto, mientras me ha tocado hablar con personas así en varias o en distintas situaciones de la vida, mientras esa persona hablaba yo oraba en mi interior y decía, Señor, ayúdame a predicarle a Cristo porque esta persona necesita a Cristo. Resulta que en un momento dado de la conversación, estas personas se han identificado como cristianos, como hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué sorpresa y qué tristeza a su vez eh, me ha surgido en mi corazón! Porque ahí nomás vos decís, pero ¿cómo que sos cristiana o sos cristiano? Entendemos que el ser cristianos es el ser seguidor de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo es porque un día experimentamos un encuentro personal con Él. Tal vez no dramático y sobrenatural como el encuentro personal que tuvo Saulo de Tarso con el Señor, pero si hemos experimentado un encuentro personal a través de la convicción de ser pecadores, a través de la confesión de nuestros pecados, del arrepentimiento y la confesión de nuestro pecado, y de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, pero que es Dios y que es el Salvador y que vino a buscar y a salvar a los pecadores, que Él tiene el poder para perdonar pecados y que su sangre tiene el poder para limpiarnos de nuestros pecados, decimos, ¿qué ha pasado que si esta persona es cristiana no, no hay cambios? Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que hay en nuestro corazón allí vivo, radiante, es lo que nuestros labios, nuestra boca expresan. Entonces, ¿por qué es que sucede esto muchas veces? O también están las personas que incluso se confiesan ser creyentes, asisten a la iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo en términos generales, a la iglesia del Señor, no hablo en ninguna iglesia en particular. Y de pronto, en momentos dados, determinados, vos ves porque en algún momento te das cuenta o se presenta la oportunidad de situación, porque el Señor siempre saca lo oculto a luz, y de pronto ves que, por ejemplo, su vocabulario en su casa o en una ronda de amigos o en una reunión secular que no sea en la iglesia, su vocabulario es otro, su conducta es otra. Em, de pronto ves que, por ejemplo, hay personas que se congregan y todavía creen y buscan en los signos del zodíaco, o te preguntan de qué signo sos. Y vos decís, pero ¿qué pasó? ¿Realmente esta persona nació de nuevo? ¿Realmente quién la está discipulando? ¿Dónde se congrega? Bueno, mis hermanos, relacionado con eso es lo que vamos a ver hoy
¿no es cierto? La palabra de Dios es la máxima autoridad para nosotros y, y les invito a que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, por favor, de Juan. Por favor, busquemos Juan capítulo 1. Es necesario que me acompañen a la lectura o con la lectura. Y el título de este mensaje es Un renacimiento verdadero. Un renacimiento verdadero es el título de este sermón. Juan capítulo 1. Vamos a ir leyendo así muy al paso algunos versículos para entender, ¿no es cierto?, el contexto en el cual vamos a considerar la palabra de Dios. Dice el versículo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está ahí hablando del Señor Jesús, de su preexistencia o de su eternidad. Luego vemos que en el 4 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz de la humanidad. Después dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. También dice el versículo 6 que hubo en un momento de la historia bíblica un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, claro que está hablando de Juan el Bautista, y dice que él vino a dar testimonio, es decir, a contar, a preparar a la gente, ¿no es cierto?, a fin de que todos creyesen por él, que se arrepintieran. Pero aclara el verso 8 que él no era la luz, sino que vino para que diese testimonio de la luz, que es Cristo, que es el Señor Jesús. Y dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Señor Jesús venía como un niño a este mundo. Se hizo hombre, Dios, para venir a este mundo, a cumplir con su propósito, a buscar y a salvar al pecador. Pero el verso 10 dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y si leemos Colosenses 1:15 y 1:16, vemos, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús mismo, mire, les invito que lo leamos. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y está hablando del Señor Jesús, porque en el verso 15 dice que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Resulta que el Señor Jesús vino a lo que él creó, aquí al universo, a la tierra, pero no fue reconocido, no fue identificado ni aceptado como esa luz verdadera. Por eso el verso 10 dice que en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció, porque el mundo prefirió seguir en su forma de vida, según su opinión, según su entendimiento. Y el verso 11 dice algo realmente muy profundo. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No tan solo vino a lo que él había creado. El Señor Jesús vino a su pueblo, nació entre su pueblo porque él es judío y estaba entre los judíos. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le reconocieron como el Mesías. Y es más, hasta el día de hoy hay una parcialidad de este pueblo que está esperando el Mesías. Pero qué importante, y allí creo que usted, mi hermano, mi hermana y yo nos sentimos identificados en este versículo 12, donde dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, porque esto nos muestra claramente que todos somos creación de Dios, todas las personas somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solamente se es por haber recibido a Cristo en nuestras vidas, por haber depositado nuestra fe en Él, por haber nacido de nuevo. Y allí claramente cuando dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen, la palabra creen acá se traduce como aquellos que tuvieron fe o que tienen fe en su nombre, porque cuando vemos acá nombre, se traduce como autoridad, como carácter,
como persona. Entonces, a todos los que le recibieron, a los que tuvieron fe en su autoridad, en su persona, la de ser el Hijo de Dios, el Salvador, les dio potestad, les dio el privilegio, les dio la autoridad, quiere decir, de ser hechos o ser transformados hijos. Y hijos es que se transformaron en descendencia de Dios. ¿Mm? En descendencia de Dios. Qué maravilloso entender que si hemos creído en Cristo, hemos reconocido su persona, hemos reconocido su autoridad y su poder y hemos nacido de nuevo y hoy somos hijos de Dios, debemos entender que eso no sucedió por nuestros méritos, no sucedió porque nos hemos portado bien, porque somos buenos, no, porque el verso 13 lo traduce, lo dice claramente, ¿no? Mejor dicho, lo explica claramente, dice, los cuales no son engendrados, ¿m?, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, hemos renacido espiritualmente, hemos sido adoptados como hijos de Dios, no por nuestros méritos, no por voluntad humana, sino porque por la voluntad de Dios. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 lo declara claramente, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos queridos en el Señor, a pesar de que Cristo creó el mundo, la gente que creó, dice el verso 10, que no le reconoció. Y aún la que Dios escogió, el pueblo de Israel, para preparar al resto del mundo para la venida del Mesías, también lo rechazó. Pese a que todo el Antiguo Testamento hablaba de su nombre, hablaba de la venida del Mesías. Qué importante entender, hermanos queridos, como dice Gálatas 3:26, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Me encanta ese paralelismo entre Juan capítulo 1 y verso 12 con Gálatas 3:26. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, esta es la introducción, pero quiero que nos introduzcamos en el clímax del mensaje, de la enseñanza que el Señor nos quiere dar hoy. Hay evidencias genuinas de un nuevo nacimiento en una persona. Hay evidencias claras y usted me podrá decir, pero nosotros no somos Dios para saber. Nosotros nos vemos los corazones y no vemos las mentes. Es verdad, es así. Pero Dios sí la ve. Pero tenemos la palabra de Dios en la cual Él nos da evidencias claras de cuando hay un nuevo nacimiento. Fíjense, por favor, acompáñeme, hermano, a la palabra de Dios. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, el anhelo de todo niño, aún recién nacido, allí en minutos de haber nacido, es alimentarse. Y ese niño se va alimentando, va siendo amamantado por su mamá y va alimentándose y va creciendo. Y es más, cuando tiene cierta edad ya donde tiene el uso de su razón, adopta modelos, ya sea que quiere ser como sus hermanos, quiere ser como sus padres. Hay un proceso. Bueno, cuando nos convertimos a Cristo, nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, llegamos a ser niños espirituales. Y como niños espirituales recién nacidos, deseamos el alimento. Es un instinto natural de una persona que tiene vida. Ahora yo me pregunto y le invito a usted que nos preguntemos, ¿tenemos nosotros ese apetito? ¿Tenemos ese deseo de esa leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios? Porque si no tenemos el deseo, es preocupante, porque un niño desea la leche, desea alimentarse porque quiere crecer y porque tiene vida. Si nosotros, como hijos de Dios que somos, no deseamos ese alimento,
es preocupante realmente, porque o no hemos nacido de nuevo, y si no hemos nacido de nuevo, estamos muertos espiritualmente. Y por eso es que no hay voluntad, no hay ese apetito. Ahora sí, lo preocupante, ¿no? Y lo grave es que si una persona se convirtió a Cristo hace varios años y sigue siendo un niño espiritual que quiere caminar pero vive cayéndose y nunca llega a caminar, vive gateando, es preocupante porque tiene muchos años de un niño espiritual. Y cuando un niño no puede crecer, no puede ir pasando cada etapa de su vida, es porque tal vez hay alguna enfermedad. ¿Es su caso? ¿Es nuestro caso? ¿Hay alguna enfermedad que está impidiendo que crezcamos? Quiere el Señor que no sea así. Hermanos, entonces, el primer indicio de una conversión genuina es nutrirnos bien, es desear la palabra de Dios, es adoptar una disciplina de lectura, más allá de los devocionales que usted lea o que escuche, de las prédicas que escuche. Esos son simplemente complementos. El nacido de nuevo quiere leer, tiene su Biblia abierta constantemente para leer, para profundizar, para indagar. Hermanos, nuestra mejor nutrición está en la Biblia. A medida que nos alimentamos, nuestro apetito aumenta y allí empezamos a madurar. Recuerde lo que dice la palabra de Dios en la primera epístola de Pedro, donde estamos, pero en el capítulo 1 en este caso, y en el verso 23. Dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿sí? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice siendo renacidos, quiere decir siendo engendrados, siendo procreados. Y dice no de simiente, y simiente es de parentela, habla de siembra. Pero también habla que no somos de una parentela corruptible. Y acá corruptible habla de un discurso, de una noticia, porque un día recibimos una noticia, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, que no se corrompe. Entonces nosotros hemos renacido de una nueva simiente que es incorruptible, hermanos. Entonces, allí recién, cuando entendamos esto, y cuando verdaderamente, si hemos nacido de nuevo, porque fíjense ustedes que allí lo que hemos leído en el versículo 2 del capítulo 2, termina diciendo, o mejor dicho, complementa el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis experimentado la benignidad, la bondad del Señor de haber nacido de nuevo. Entonces, el primer indicio de una conversión genuina es que si hemos nacido de nuevo, debemos desear, no hacerlo por compromiso. Es algo que le deben hacer a la nueva persona en Cristo, crecer alimentándose por medio de la palabra. Porque es así, el crecimiento se debe, el crecimiento tuyo, el crecimiento mío, hermano, se debe a la palabra de Dios con la cual nos alimentamos. Fíjate allí, hay un paralelismo en 1 Pedro 1.23 con Santiago 1.18 que seguramente te va a clarificar el panorama. Dice, Él, o sea Dios, de su voluntad, nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Alguien alguna vez te predicó el Evangelio? Vos escuchaste la palabra de Dios, oíste y creíste. Entonces, si has creído de verdad, querés alimentarte. Hermanos, el nuevo creyente, eso grábatelo por favor, el nuevo creyente debe tener un anhelo insaciable, implacable de la leche espiritual no adulterada. ¿Mm? Ese debe ser el deseo de una persona que nació de nuevo. Pero te quiero compartir, antes de avanzar con las otras evidencias de una conversión genuina, de un renacimiento genuino, recuerda que la primera es que debemos desear la palabra de Dios.
Pero hay un consejo para esto, para que esto suceda y para que esto se desarrolle y cada día tu fe aumente. Está en Colosenses, capítulo 3, verso 16. Supongo que estás tomando nota, ¿verdad? Sabemos que en nuestra iglesia tomamos nota para poder plasmar ese conocimiento en nuestras vidas. Colosenses 3, 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que así aprendamos, para que crezcamos, pero también para que nos enseñemos y nos exhortemos unos a otros en toda sabiduría. Por supuesto, sabiduría celestial, ¿no es cierto? Y allí dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiere decir que para que tengamos una vida de alabanza al Señor. Es una forma de alabar al Señor, es una forma de adorar al Señor, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, pero no tan solo que habite, sino que la vivamos, la obedezcamos. Y también es útil para que nos exhortemos, nos animemos entre los hermanos y para que todos juntos tengamos una vida de alabanza, una vida de gratitud a Él. Y ya que estamos aquí en las epístolas pastorales, te invito por favor que vayamos a Efesios, capítulo 4, verso 15. Dice así la palabra de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, todos debemos seguir la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Quién nos habla, nos revela de esa verdad? La verdad escrita que es la palabra de Dios. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando hacemos esto, vamos a poder guardar el mandamiento que está en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 4, pero en el verso 3, que dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, seguimos avanzando. Quiera Dios que estés tomando nota, que estés poniendo pausa, Señor, en esta grabación, señores. Estén poniendo pausa, hermanos, si es necesario, y estén cotejando con la palabra de Dios. Entonces, decíamos que la primera evidencia de una conversión genuina es desear la palabra de Dios. Pero bueno, si deseo la palabra, estudio, tiene que haber cambios en mi vida. Por ejemplo, un cambio que tiene que haber que es radical en la vida de una persona es el amar. Porque el amar no es una emoción. Recuerda que el amar, de acuerdo a Dios, es un acto de la voluntad. Mira, te acompaño que leas, por favor, Mateo, capítulo 22 de Mateo, versículo 37 al 39. Aquí encontramos el gran mandamiento. Dice que el verso 35, que uno de ellos, o sea, de los fariseos, que era intérprete de la ley, preguntó al Señor por tentarle, diciéndole, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si hay un nuevo nacimiento en vos, ha habido un nuevo nacimiento, debes desear la palabra de Dios, debes tener una disciplina constantemente de lectura, de estudio de la palabra, pero también, si eso sucede, es porque amas a Dios. Y si amas a Dios, consecuentemente debes amar al hermano y amar al prójimo, aun a los que no nos agradan, no nos gusta su cara, no nos gustan sus conversaciones, nos tratan mal, lo que sea, debemos amarlo. Ese es uno de los primeros cambios vitales en un creyente. Entonces, esto me lleva a pensar, ¿realmente amo a Dios? ¿Realmente he entendido cuánto me amó Dios? ¿Cómo estoy amando a los demás? Es para pensar, porque recuerda que mi relación, nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo, refleja cuál es nuestra relación con Dios. Ya te lo dije alguna vez a esto. Mi relación con los demás refleja cuál es mi relación con Dios. Si no amas al prójimo, entonces no amas de verdad a Dios. No has entendido tampoco cuánto Él te ama. Esa es otra evidencia genuina de una conversión, de un nuevo nacimiento. El amar. Entonces, si leemos la palabra, amamos, debemos entender que debemos congregarnos. Claramente,
Hebreo capítulo 10, por favor, Hebreo capítulo 10. Les invito a que me acompañen, que busquen conmigo la palabra de Dios, Hebreo capítulo 10. En este caso, versículo 25. Primero el 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo hacemos esto? Lo dice el 25, no dejando de reunirnos o de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, animándonos, alentándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La venida del Señor se acerca. Si hemos nacido de nuevo, lo entendemos y sabemos que nos debemos congregar, que nos debemos reunir para considerarnos unos a otros, amarnos. La persona que renació espiritualmente va a devorar la palabra de Dios, la va a obedecer, va a amar a todo el mundo y va a desear congregarse, no perderse ninguna reunión. Es la forma de podernos mantener firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, como dice el versículo 23, porque fiel es el que prometió, fiel es el que prometió y es el Señor. Hermanos, el persistir en congregarnos y no abandonar la comunión local es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Es una exhortación general para todos los creyentes, en Cristo por supuesto, para que seamos fieles en nuestra asistencia a la iglesia. Porque sabemos y debemos entender que en la iglesia es donde encontraremos comunión, donde encontraremos la fuerza que necesitamos a través del aliento bíblico. Allí experimentaremos en la iglesia el gozo. Allí en la iglesia recibiremos, cuando asistimos al edificio donde se congrega la iglesia, recibiremos consolación, allí recibiremos el alimento, allí obtendremos la contención que necesitamos, allí recibiremos el crecimiento. Fíjense ustedes qué importante es congregarnos. Esa es otra de las evidencias de una conversión genuina. Y la otra, hay muchas, pero yo he separado las cuatro, creo que más importante. La otra es adorar, es la adoración. Es la adoración. Y siempre recalco, como también lo hace otro hermano que enseña en nuestra congregación. Cuando decimos adoración, ahí nomás nos situamos parado en la congregación cantando salmos, cantando himnos, cantando alabanza. Lo relacionamos con la alabanza. Eso es parte de la adoración. Pero la adoración verdadera es la obediencia a Dios y a su palabra. Y nos habla un poquito de esta adoración Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 12, hermanos queridos, Romanos 12, verso 1 y 2. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, quiere decir a este mundo, sino transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Hermanos, amados en el Señor, la adoración habla de una consagración personal al Señor. ¿Qué es una consagración? Una dedicación. Y eso lo traduce, qué mejor que la Biblia, qué mejor que la palabra de Dios. Lucas, por favor, Lucas capítulo 9, verso 23, Lucas 9, 23. Aquí Jesús anuncia su muerte, dice que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, pero llega al 23 y decía a todos, Jesús, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a su orgullo, niéguese a su egocentrismo, niéguese a sus preferencias personales, niéguese a sus caprichos, niéguese a sus reproches, niéguese a sus excusas, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día
y sígame, y sígame. Esa es la fórmula para consagrar nuestra persona, porque siempre predicamos y hablamos lo espiritual y ponemos énfasis en eso, pero Dios está interesado en lo espiritual, pero está interesado en nuestro cuerpo, porque no nos olvidemos que somos templo del Espíritu Santo, por tanto nuestro cuerpo es santo, es propiedad de Dios. Hermanos, para cumplir con lo que recibimos de parte de Dios en Romanos 12, 1, 2, que habla de una adoración genuina y verdadera, debemos negarnos a nosotros mismos. Porque se requiere de una obediencia de corazón sincero, corazón humillado ante Dios. Aquí lo podemos ver en este versículo 1 de Romanos 12, es que Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir sacrificio vivo? Activo, que lo practiquemos. Cada día debemos echar a un lado nuestros deseos personales y seguirle, poniendo todas nuestras energías, nuestra dedicación, nuestros recursos y confiar en su dirección. Debemos confiar, hermanos, en la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo. Por favor, es necesario que entendamos esto, hermanos. Allí en 1 de Pedro 2:5 dice que nosotros también, como piedras vivas, debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas, una vida de adoración. Si hemos nacido de nuevo, va a ser nuestra vida de adoración al Señor. Y el verso 2 dice que no debemos conformarnos a este siglo. ¿Qué quiere decir? Que no debemos conformarnos ni moldearnos a este mundo, a su sistema social, a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus hábitos, a sus lenguajes, ya que por lo general el sistema de este mundo es egocéntrico, es corrupto. Y nosotros venimos de una simiente incorruptible. Hermanos, nos dice la palabra de Dios que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro espíritu. ¿A través de qué? De la lectura, del absorber la palabra, de obedecerla, y del Espíritu Santo que nos ayuda a memorizarla y a obedecerla. Porque eso es la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios hacia nuestras vidas es agradable, es perfecta. Pero sabes que no sé cómo es tu caso, no sé cómo estás llevando tu vida cristiana, no sé si realmente hay evidencias de un nuevo nacimiento en tu vida. Es bueno que nos replanteemos nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, con estos 4 pasos o 4 evidencias de una conversión genuina. Vamos a repasar. La primera es que un nuevo nacido, que verdaderamente es salvo, ha nacido de nuevo, desea leer la palabra de Dios. Segundo, que ama a Dios y ama a las personas. Tercero, nunca quiere dejar de congregarse. Nunca quiere dejar de congregarse. Y cuarto, su vida es una vida de adoración a Dios. Por ende, es que hay cambios en su vida, como los hubo en Pablo, en Saulo de Tarso. Tiene que haber cambios en nuestra vida. No podemos haber tenido un encuentro personal con Cristo y seguir siendo iguales. Y que no haya estas 4 evidencias tangibles, visibles en nuestra vida. Pero muchas veces, a pesar que somos hijos de Dios, no podemos o no evidenciamos estas virtudes y cualidades de un creyente. ¿Sabe por qué? Porque hay un problema generalizado en nosotros los creyentes. Y está en Santiago 4:7. Dice así la palabra de Dios, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que nos resistimos a la soberanía y el amor de Dios, a pesar de ser hijos de Él. ¿Por qué? Porque alimentamos más nuestra naturaleza natural pecaminosa. Entonces está viva todavía en nosotros. Y eso es lo que nos impide a que nos sometamos a Dios. Someterse a Dios es someterse a su autoridad, someterse a su soberanía, reconocer su señorío y acceder que Él verdaderamente sea el Señor de nuestras vidas en todos los aspectos. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Ese es el problema.
Quiere el Señor que lo entendamos. Nuestro problema es que no nos sometemos a Dios. Porque fíjense que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántas veces reprendemos al enemigo? ¿Cuántas veces nos justificamos de nuestro pecado porque el diablo nos tentó? Son excusas, hermanos, son excusas. Debemos someternos a Dios, a su autoridad, a su palabra, y ahí vamos a resistir las acechanzas del enemigo. Quiere el Señor que en esta tarde puedas entender cuál es tu posición ante Cristo. Recuerda algo, recuerda y toma nota de esto, que el uso de la palabra de Dios, el uso de la palabra de Dios en nuestras vidas, no es un acto, debe ser un hábito. Porque cuando el uso de la palabra de Dios en mi vida es un acto, eso emociona. Pero cuando es un hábito, transforma. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo debemos demostrar que sabemos la palabra intelectualmente. Eso es un acto. Sacar versículos a relucir, mostrar lo que sabemos teológicamente. No, debe ser un hábito. Y si es un hábito, debe empezar siendo un hábito leyéndola, pero obedeciéndola. Y por lo tanto, va a haber cambios en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, porque el carácter de Cristo va a ser moldeado cada día en nuestras vidas. El Señor te bendiga en gran manera. Que el Señor nos guíe a examinarnos seriamente en este momento, frente a su palabra y frente a la persona del Señor. Porque Él está donde vos estás, donde yo estoy. Y su Espíritu, si has creído de veras y hemos creído de verdad, está en nosotros. No hagamos oído sordo. Recuerda que la solución está, o parte de la solución, que la palabra de Cristo debe morar en abundancia. Porque la palabra de Dios es vida, es amor, es fuente de sabiduría y nos guía a la obediencia y a la sana vida que Dios quiere para nosotros. Oramos. Padre, gracias por habernos hablado. Que no hagamos oído sordo. Que no nos hayamos emocionado ahora y más luego vivamos de acuerdo a nuestro parecer. Que tu palabra sea verdaderamente en nuestras vidas atesorada, meditada y obedecida. Gracias por bendecirnos. Gracias por la iglesia de Mirador del Lago. Gracias por cada persona que a esta hora está escuchando tu enseñanza. Te rogamos tu bendición. Confróntanos, Señor, para que así podamos dejar que tú nos moldees y vivamos de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Porque tú eres la verdad, porque tú eres santo, porque tú eres Dios soberano, nuestro Señor y nuestro Padre por adopción. Te alabamos. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús oramos, agradecidos. Amén.